7:32 de la mañana, amigos. Regresamos con más de Primera Página. Es momento de analizar temas de interés internacional. Ha sido noticia el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha sufrido su segunda crisis ministerial en casi 9 meses desde que llegó a la Casa de Nariño. Llama la atención que se han renovado al menos 7 de los 18 ministerios y se ha rodeado más bien de personas más afiliadas a sus proyectos políticos, así como viejos aliados. Ha destacado que ha salido José Antonio Ocampo, que era el ministro de Hacienda y que además se dice que daba una mayor confianza a los mercados. Y entre estas reformas y la renovación del liderazgo destacan las carteras de Hacienda, Agricultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud, Ciencia y Tecnología, Tecnologías de la Información, Transporte, así como la renovación del liderazgo en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Vamos a analizar este tema con nuestro invitado. Vamos hasta Bogotá, nos conectamos con Manuel Camilo González, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y también editor de Visión Global. Buenos días, Manuel. Buenos días, José. Un saludo para ti y para la audiencia. Gracias por acompañarnos, Manuel. ¿Cómo se percibe este cambio en el gabinete de Petro, que pierde la mayoría en el Congreso después de que los partidos liberal, conservador y de la U pues, se separaran de ese acompañamiento que venían haciéndole desde que comenzó su gobierno en esta búsqueda de alianzas? ¿Se radicaliza el gobierno de Petro, usted cree? Bueno, lo que se percibe es un ambiente de incertidumbre debido, digamos, a la alta rotación de los ministros que ha tenido el presidente Gustavo Petro en menos de 9 meses. En ese sentido es la segunda crisis ministerial, pero es tal vez la más fuerte debido al número de personas que han sido, digamos, rotadas, pero también a las carteras que han sido, digamos, afectadas por este cambio. De alguna forma, la gran conclusión de esta rotación es que el gobierno de Petro se está rodeando de uno de los pilares de la coalición que está conformada por el pacto histórico, los partidos tradicionales y obviamente un sector muy importante de la burocracia y de la tecnocracia colombiana. Pues lo que vemos un poco es la idea de cómo Gustavo Petro al final de cuentas se está rodeando mucho más de la idea digamos, del actor más, del que más confía, que es el pacto histórico, que son los movimientos sociales. Algo muy importante que hay que anotar es que esta serie de nombramientos tiene una serie de mensajes. Primero, que busca gobernar digamos, con el sector que más lo apoya, que es el sector, digamos, de los movimientos sociales y los activistas. De hecho, en los nombramientos, por ejemplo, en la cartera de Agricultura, en la cartera de Salud y en la cartera, digamos, de Hacienda, pues revela que son personajes que al final de cuentas lo habían acompañado a él durante la alcaldía de Bogotá. Otros nombramientos también tratan de alguna forma de dinamitar, digamos, uno de los partidos más tradicionales de Colombia, que es el caso del Partido Liberal. Coloca un disidente del Partido Liberal en una digamos, de los puestos y manda un mensaje al final de cuentas de que el presidente frente al Congreso tiene una serie, digamos, como de más fortaleza, busca demostrar esa fortaleza y también manda un mensaje también digamos, a la burocracia, en el sentido de que va a coloca mucho más su confianza digamos, en personas que apoyan sus ideas más que aquellos que pueden criticarla. Entonces, de alguna forma es la crisis más fuerte en términos tanto cuantitativos como cualitativos y que obviamente lo que genera es una sensación de incertidumbre sobre qué rumbo puede tener la gobernabilidad en términos de su relación con el Congreso y obviamente la coalición que conformó en ella. Ahora, Manuel, ¿qué detona esta segunda crisis ministerial en el gobierno? Porque se habla de varios factores que han tenido lugar pues, para que el presidente se motivara a pedir la renuncia protocolar de los miembros de su gabinete. Incluso algunos han vinculado esta acción con una muy parecida a lo que ocurrió cuando fue alcalde de Bogotá. ¿Cómo es el escenario ahora y las causas de esta crisis? Sí, hay una remembranza, digamos, muy cercana, digamos, a la alcaldía de Bogotá. En ese sentido, lo que aparece, digamos, dentro del análisis es que las causas son las famosas líneas que colocaron los partidos frente a uno de los proyectos bandera del gobierno, que es la reforma a la salud. El gobierno
más o menos en febrero llamó a sesiones extraordinarias para sacar el paquete legislativo relacionado con el sistema de salud, pero los partidos de la coalición no fueron lo suficientemente eficaces a la hora de tramitar esa, digamos, esa reforma en los periodos, digamos, extraordinarios. Cuando llegó el periodo ordinario de la legislatura, los partidos empezaron a colocar una serie de reparos, que son las famosas líneas azules, las famosas líneas rojas, y obviamente las líneas naranjas, un poco, digamos, relacionándolo con los partidos conservador, liberal y de unidad nacional, ¿no? En ese sentido, cuando los partidos colocan esa serie, digamos, de reparos, el presidente, viendo que el tiempo no daba para la aprobación de sus proyectos, pues obviamente empieza a mandar señales de, digamos, de su disgusto. Y una de las señales principales fue que tuvo con los campesinos y que básicamente decía que había que tener un gobierno de emergencia. Un gobierno de emergencia, traducido un poco en el discurso, es básicamente gobernar con la gente que él cree que le puede, digamos, ayudar a sacar adelante sus reformas. Obviamente eso implicaba que debía apartar a esos, digamos, socios de la coalición que obviamente estaban entorpeciendo, digamos, esas negociaciones en el Congreso y que obviamente asimila o de alguna forma permite entender que los partidos en este año que tienen elecciones regionales, pues están mucho más afincados en fortalecer sus intereses a nivel, digamos, de las gobernaciones, alcaldías y consejos, y mucho menos en la agenda nacional. Entonces, una de las grandes causas de digamos, de esta crisis ministerial es esas famosas líneas que colocaron los partidos políticos, un poco la inefectividad del gobierno para movilizar, digamos, su apoyo en el Congreso, tanto en sesiones extraordinarias como en sesiones ordinarias, y pues obviamente el disgusto de Petro en el sentido de que los socios de la coalición no están lo suficientemente alineados con la agenda del gobierno. Entonces, esos serían básicamente las grandes causas que motivan a Petro a, digamos, tener esta medida muy unilateral en términos de gobernabilidad. Bien, y ahora que conocemos las causas, en la próxima parte me gustaría abordar parte de esos escenarios que se proyectan ahora para el gobierno y ya con la conformación de estos 7 ministerios que han sido renovados, al menos en sus liderazgos. Vamos a estar conversando en la próxima parte con nuestro invitado, Manuel Camilo González, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, conectado con nosotros hasta ahora desde Bogotá. Quédese con nosotros, que a la vuelta tenemos más de Primera Página con la entrevista internacional del día. 7:43 minutos. Continuamos nuestra conversación con Manuel González, es magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca, conectado hoy con nosotros desde Bogotá, analizando los escenarios para lo interno del gobierno del presidente Gustavo Petro, que ha perdido la mayoría en el Congreso, después de que se rompieran las alianzas con los partidos tradicionales, liberales y conservadores de la política colombiana. Ahora, Manuel, ¿cuáles son los escenarios? ¿Cómo va a hacer Petro para llevar a cabo su agenda legislativa que plantea muchas reformas en lo social? Esto ha tenido cierta resistencia de una parte de la población, pero hay otra parte que más bien avala esos cambios porque cree que es necesario para la sociedad colombiana. Bueno, en virtud de los cambios que existen en el gabinete, uno puede empezar a delinear cómo se pueden mover las fuerzas en el Congreso. Ahora con este remisón, lo que tenemos es que digamos, la coalición de gobierno es minoritaria. Tenemos más o menos 30 senadores y tenemos más o menos 65 representantes en el Congreso de Colombia, lo cual es insuficiente para que el presidente pueda sacar adelante, digamos, sus reformas por sí mismo, es decir, de manera unilateral y obviamente confiando en lo que le queda de coalición. Ahí aparecen las estrategias y es, primero, la estrategia es ir con esa coalición de gobierno, pero tratando de dinamitar, de erosionar el apoyo de las bancadas de Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de Unidad Nacional, a partir de una negociación con cada uno de los parlamentarios. Es decir, es un esfuerzo mucho más, digamos, que requiere mucho más energía, mucho más recursos, incluso para convencer a los parlamentarios. Esa sería la primera, pero obviamente
los tiempos no se le ajustan, digamos, a Petro para lograr aprobar esas reformas. Por otro lado, está una estrategia que ha aparecido constantemente cuando el presidente afronta una serie de problemas, y es la idea de el balconazo, es decir, movilizar a la gente, tratar de llamar a la gente para con eso presionar al Congreso de manera que pueda aprobar las reformas. Pero lo que hemos visto es que esta estrategia no ha sido lo suficientemente efectiva, porque en las movilizaciones que anteriormente ha liderado Petro, pues obviamente la afluencia no es la mejor. Y eso hay que sumarle que según la última encuesta Invamer Gallup, pues obviamente la desaprobación de Petro subió al 57%, que es el pico más alto desde que está en el gobierno. Y por otro lado, está una idea que es mucho más unilateral, que es, digamos, en términos de la gobernabilidad poco deseable, es la idea de lo que él delineó como un gobierno de emergencia, y es declarar emergencias, estados de excepción, de manera que le permita gobernar por decreto. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues que obviamente un poder como el Poder Judicial, en este caso la Corte Constitucional, puede de alguna forma ejercer un poder de veto y bloquear, digamos, esa alternativa. Por lo tanto, le queda a Petro ceder. Es decir, ganó con una amplia mayoría, con una serie de coaliciones, digamos, relacionadas con partidos políticos y movimientos sociales, pero en el momento de gobernar, la idea es que siempre los gobernantes tengan que ceder en unos ciertos puntos, de manera que no solamente gobiernen para un sector, sino que gobiernen para toda la población. Bien, Manuel, ya nos has explicado entonces parte de lo que sucede en Colombia con las reformas que busca el presidente Petro, que han sido el centro de la atención y que en una parte han motivado a este quiebre de la coalición, sobre todo los partidos que apoyaban al presidente. Veremos qué pasa entonces próximamente. Antes de despedir la entrevista, quisiera consultarte cómo también se ha percibido esta semana la cumbre sobre Venezuela en Bogotá, que también ha sido noticia en este planteamiento de Gustavo Petro de buscar un alivio de sanciones a medida de que se avance en un cronograma electoral en Venezuela. ¿Cómo se percibe en Bogotá? Sí, así es, ha sido una semana muy movida y obviamente en el plano de política exterior pues no ha sido ajeno a ello. Creo que desafortunadamente para la cumbre internacional pues los resultados han sido menos de los esperados, es decir, hubo mucha expectativa pero pocos resultados en ese sentido. Siento yo que, digamos, el gran ganador pues sigue siendo Maduro, en el sentido de que gana más tiempo, obviamente torpedea las negociaciones con una serie de exigencias muy maximalistas, como por ejemplo no a la investigación en la CPI, obviamente el descongelamiento del fondo social y obviamente la idea de las sanciones, y obviamente quien de alguna forma sale más afectado es la oposición, porque no tiene garantías, digamos, de un juego justo, digamos, a futuro. Entonces, si Petro al final de cuentas quiso como tratar de reactivar, digamos, la negociación entre oposición y el gobierno de Maduro, pues obviamente lo que hizo fue profundizar mucho más la desconfianza entre ambos, y obviamente teniendo un tercero en discordia, que es los Estados Unidos, que al final de cuentas pues sigue manteniendo las sanciones. Obviamente ahí, digamos, la negociación no pasa por ser gobierno, oposición, sino gobierno y Estados Unidos. Entonces obviamente, desafortunadamente para Petro, si se quería posicionar como un mediador eficaz, pues obviamente esta no fue la oportunidad para ello. Obviamente durante la declaración conjunta, que no fue conjunta obviamente, del canciller Leiva, pues obviamente se establece un nuevo cronograma para nuevos encuentros, pero obviamente lo que resultó de esta primera ronda, pues obviamente no es muy alentador en términos de volver a colocar tanto a la oposición como a los Estados Unidos y el gobierno venezolano en una nueva mesa de negociación. Muchísimas gracias por acompañarnos, Manuel. Muchas gracias a ti, José, y un saludo a la audiencia. Hoy con nosotros Manuel Camilo González, magíster en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca y editor de Visión Global, también hablando sobre esta cumbre sobre Venezuela en Bogotá, que tuvo lugar el pasado martes y que además abogó por que se avance en un cronograma electoral en Venezuela, que a medida de que esto se dé también haya levantamiento progresivo de sanciones, y por último la reanudación de los diálogos con la oposición en México. Amigos, son las 7:49, hacemos una nueva pausa y a la vuelta más de Primera Página tienen los deportes de primera con nuestro compañero José Luis Rodríguez.